Cuadernos de 1944. María Valtorta. 11 de enero, a las 12:15 de la noche. Dice Juan. Por haber sido formado, penetrado, unificado con el Maestro, en mi Evangelio vive la palabra tal como fue dicha, pues pude repetirla sin alteraciones debido a dicha fusión. Es Cristo el que habla. Juan es solo un instrumento que escribe, igual que tú. La nuestra es una suerte extraordinaria y a ella debemos ser fieles hasta en las nimiedades para no contaminar la doctrina divina con nuestra naturaleza de criaturas. Por esta suerte debemos seguir llevando una vida pura y de modo que la palabra descienda donde no hay nada impuro, donde ni siquiera la sombra de un pensamiento lo es. Acoger a la palabra de Dios es como acoger el pan del cielo, pues es pan del cielo que se hace palabra en nosotros para convertirse en pan para el espíritu de nuestros hermanos. Es la Eucaristía de la palabra, no menos santa que la Eucaristía del altar, porque el Cristo eucarístico que viene a nosotros nos trae su palabra, tanto más sentida cuanto más intensa en nosotros la vida espiritual. Y el Cristo Maestro que viene a nosotros nos trae su alimento, que nos pone en condiciones de hacer de la Eucaristía cada vez más el pan de vida eterna. Tu Maestro, que es también el mío, lo ha dicho. Bienaventurados sean los que conservan en el corazón la palabra de Dios. Y ha dicho también, el que escucha mi palabra merece la vida eterna. Y yo soy el pan vivo que desciende del cielo. El que se nutre de mí no morirá, y el último día yo lo resucitaré. Por lo tanto, el Maestro dispone un único destino para quien se nutre de él, el Verbo del Padre y el pan del cielo. Mas estas palabras no las dirijo particularmente a ti, que eres una discípula que ya vive en la luz. Yo, luz de Cristo, hablo de Cristo, luz del mundo, a los tenebrosos que, como aquellos a quienes una membrana cubre las pupilas, avanzan a ciegas en la oscuridad y no saben ir por el sendero por donde pasa el Maestro. No quieren ir por él y gritar, Jesús, sálvanos, danos tu luz. Si le llamaran, él iría a ellos, permanecería en ellos y les dispensaría la bienaventurada suerte de convertirse en hijos de Dios, nacidos por segunda vez. La única vez que se puede renacer no es en la carne que, cuando se ha extinguido, no vuelve jamás a revertirse ese espíritu del que fue Atavio, excepto en el último día para acompañarlo a la gloria o a la perdición, sino en el espíritu, que uniéndose a Cristo se regenera, pues al cobijarlo Cristo en sí como parte de su santísimo ser, lo une al Espíritu de Dios, o sea, de Él que nos permite renacer, no ya como hombres, sino como hijos de Dios. Si le llamaran, ellos conocerían la luz, se alejarían de las tinieblas y de la mentira, porque Cristo es verdad, porque Cristo es luz y verdad es el Paráclito que Cristo dona a los suyos. Quien recibe a Cristo recibe en sí la verdad y la luz de la divinidad trina. Apartaos del eterno homicida, que pereció y hace perecer porque no perseveró en la verdad que, por su afortunado destino de ángel, había poseído desde el primer instante de su creación. Creed en Cristo, que no puede mentir porque es Dios y de Dios posee la perfección. Él os dice y repite, yo os resucitaré, y Él
El perfecto en la ciencia y en la inteligencia podría preferir palabras impropias. Él dice, resucitaré y no reencarnaré. Y precisa en el último día, mas aún proclama así como al Padre resucita a los muertos y les devuelve la vida, así también el Hijo da la vida a quien quiere, quien escucha mi palabra y cree en él, que me ha enviado. Posee la vida eterna y no merece condena. Al contrario, pasa de la muerte a la vida. Llegará la hora en que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios, y quien la oiga vivirá. Llegará la hora en que todos oigan en el sepulcro la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron el bien saldrán de él hacia la resurrección de la vida, los que se dedicaron al mal hacia la resurrección de la muerte. Por eso, el que es verdad y ciencia dice, repite, insiste, jura que existe una sola y única vida de la carne y una sola y única vida del espíritu. Esta vida se vive en nuestra única jornada humana y luego solo en el último día. Al mandato de Jesús Dios, resurge para revestir el espíritu del que fue Atavio. Esta vida eterna nos es dada solamente a través de nuestra jornada única, y si durante ella matamos, aunque sea una vez el espíritu, éste ya no podrá reencarnarse jamás para lograr pasar por sucesivas fases, de la muerte a la vida. No, el poder de Dios Padre, de Dios Hijo Jesús, de Dios Espíritu Paráclito, puede concederos la resurrección del Espíritu en la tierra mediante un milagro de la gracia o mediante la intercesión de un santo, ya sea perteneciente a la tierra o al cielo, o mediante vuestro deseo de resurgir. Mas esto sucede solo aquí en la tierra, en vuestra única jornada, cuando para vosotros se acaba el día y entráis en el sueño de la noche humana, ya no hay ninguna resurrección posible a través de nuevas fases vitales. Y si estáis muertos en cuanto al espíritu, hay solo muerte. Yo, discípulo de Cristo, yo que he visto más allá de la vida futura y la resurrección final, os juro que esto es verdad. Liberaos de estas cadenas, de las que puede usar contra vosotros Satanás, con las más peligrosas. Dad el primer paso para decirle a Cristo, vengo a ti, y a Satanás, retrocede en nombre de Jesús. Acoged la primera verdad. Ni siquiera podéis imaginar cuán dulce es el Señor, el buen Maestro, el Pastor Santo, con quien se dirige a Él. Os estrecha como un padre contra su pecho y os enseña, os cuida, os nutre. Os no digáis que le améis, no le amáis en verdad, y por eso no le amáis. La verdad está en su Evangelio. El Evangelio es el que él confió a sus discípulos y que aún hoy confirma y explica, guiado por su bondad de Salvador. Y tras tantos siglos transcurridos es siempre igual, no existe otro. Si hubiera habido dos o más vidas, él lo habría dicho. No sois parsis o, o sintoítas, sois cristianos, y por lo tanto dejad las quimeras, los errores, los engaños que Satanás prepara para arrancaros a Dios y creer en lo que ha dicho Cristo. Quien ama, cree. Quien ama poco, duda. Quien no ama, acepta una doctrina adversa. La doctrina que seguís es adversa a la de Jesucristo, Verbo de Dios, Maestro nuestro, luz del mundo. Por lo tanto, no amáis a Cristo en la verdad. Gracias, Jesús bendito.